Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, profe. Hola. Bueno, pues si no mal recuerdo y si no estoy mal, me falta darles la clase de la ley, ¿no? La Ley Federal de Telecomunicaciones. Creo que sí. Ok, bueno, pues vamos a darle. Mm, Bueno, para esta clase les voy a subir estas diapositivas y de una vez lo voy a hacer. Mm, Sale, ya se están subiendo las diapositivas. Y también para hacer esta lectura, este reporte, hay una rúbrica. Esta. Ujú. Sale, ya está. Bueno, pues miren, este, ah, es que estoy admitiendo a unos que faltan. Ok, bueno, pues el tema es oficialmente en el sílabus dice medios legales en México. Se trata de saber cómo es que se regula la radio en México. Pero esta ley que vamos a analizar, pues no solo regula la radio, sino todos los medios. Y no solo em, transmisión de contenidos al aire, sino también por internet y también prestación de servicios como internet, como telefonía celular, en general. Entonces, bueno, pues esta ley fue una reforma que entró en vigor hace 5 años y está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces vamos a abordar esto que tiene ya un par de años vigente, más un glosario de términos. Vamos a analizar esta reforma en 20 puntos, que en el reporte lo que quiero que hagan es que pues respondan a preguntas, o que cubran ciertos puntos. Entre ellos, bueno, primero responder qué, ¿para qué sirve esta ley? Luego, entre esos requisitos del reporte que están en la rúbrica,
eh, que, que con base en su criterio y en la lectura de, bueno, en esta clase y ahí van a tener arriba las diapositivas, en la revisión de las diapositivas, consideren qué pros y contras se encuentran en la ley, que hagan una conclusión, que en el reporte digan qué consideran que se podría mejorar desde su punto de vista para, para hacer mejor radio en México. Entonces, bueno, pues básicamente de eso va este último tema. em, Va. Entonces, bueno, pues desde 2012 que se firmó un pacto por México como un acuerdo político, em, se inició la intención de hacer reformas para esta ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y entonces, para responder a la pregunta qué es y para qué sirve, está esta primera diapositiva que dice que tiene por objeto regular, entre otros, el uso, aprovechamiento y explotación del espacio radioeléctrico, que es considerado como un bien más de la nación. Es como en el artículo em, 27, que aquí abajito dice, uno de los artículos que habla acerca de cómo se utilizan los bienes de la nación es el 27, pero ese habla del territorio. Y sí, o sea, de hecho, el espacio radioeléctrico que se designa para las está es considerado un bien más de la nación. Y en la ley se toca este tema. ¿Quién asigna las concesiones? Entonces, bueno, pues dice que el espacio que se utiliza para brindar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión es ¿no? El espectro radioeléctrico, tanto para usos comerciales como privados, como públicos, pero entonces se habla de diferentes tipos de concesiones dependiendo el uso que se le va a dar y ahorita vamos a ahondar en eso. ¿Quién es el encargado de dar las concesiones? Además de eso, también la ley contempla la prestación de servicios como telecomunicaciones y radiodifusión, la telefonía fija y móvil, los servicios y contenidos de televisión restringida y abierta, etcétera. Luego, desde 2014 es cuando quedó aprobada esta reforma, bueno, como dieron luz verde para que comenzara y entró en vigor, pues más o menos por ese tiempo, en julio de 2014. Se promulgó en el Diario Oficial de la Federación y la última reforma, fue el 27 de enero de 2017. A continuación, los puntos que les digo. Entonces, bueno, déjenme ir al baño a sonarme la nariz. Espérenme.
Ya, disculpen. Entonces, bueno, comenzamos con los 20 puntos, primero estos 10. Y pues el primero básicamente habla sobre la declaración de empresas preponderantes o que en las que se observen prácticas monopólicas. Eso quiere decir la preponderancia. Am, tarifas de interconexión. Eso, déjenme ver. Es lo mismo. Sí, uno y dos son puntos que están ligados. ¿Y quién es el organismo o instituto que debe señalar, decir, tú estás incurriendo en prácticas monopólicas? Y el IFT es el encargado de hacer eso, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las nuevas cadenas de televisión. La ley dice que por ley el gobierno está obligado a permitir que florezcan nuevos productores independientes de televisión y que las empresas, pues, grandes que cuenten con infraestructura están obligadas a permitir, si es necesario, el uso de esta infraestructura a estos nuevos productores. Eh, faltas y sanciones. Ahí habla sobre qué organismos existen para sancionar X, Y o Z, pues, acciones. Entre esos institutos está el IFT, pero también entra al juego la SEGOV y la Profeco. Luego, el IFT. Esta ley habla mucho acerca de quién es el IFT, cuáles son sus facultades y, y sí, porque es un organismo, pues, de más o menos cierta reciente creación. Cobros por larga distancia, no hay mucho que decir, más que desaparecieron. La portabilidad es el derecho que tenemos a conservar nuestro número aunque nos cambiemos de compañía telefónica. El punto 8, televisión digital, pues nada, simplemente que pues por ahí de 2015 inició esa transición y el apagón analógico. Em, 9, ahí dice qué porcentajes tienen permitidos tanto radio como televisión para en sus contenidos o dentro de sus contenidos transmitir anuncios. Si no mal recuerdo, son 18% y 40% para radio y para televisión. Ahorita que lleguemos a esa diapositiva, vemos a cuál le toca qué porcentaje. 10. A partir del punto 10 se empiezan a tocar los temas de los derechos de las audiencias. Em, que los contenidos no ofendan o violenten, pues sí, ¿no? A las audiencias y que hay o debe de tener el medio de comunicación una persona encargada de monitorear esto. Los puntos 10, 11, 12, por ahí, hablan acerca de esto. Entre, entre algunas cosas, por ejemplo, el famoso recuadro que aparece aquí de lenguaje a señas, eso por ley, pues ciertos contenidos de televisión, sobre todo noticiosos, deben de tenerlo, ¿no? Para que esa información, eh, pues le llegue a todas las personas por ley, personas con discapacidad de diferente índole, cognitiva, por ejemplo, Yo no he pues visto que en todos, en los noticieros, porque, o sea, los de Televisa, pues, bueno, como que es normal los de Televisa, TV Azteca, en algunos posiblemente sí pondrán, pero los ponen más en ámbitos políticos, como en anuncios políticos, ¿no? Es más usado ahí. pues quién sabe qué esté pasando, pero por ley debería.
debería de ponerse. Mm, sí. A lo mejor hay algunos artículos más específicos que detallen mm, qué tipo de noticieros o de programas son los que únicamente deben de tener eso. Es que es muy vasta esta ley, o sea, son demasiados artículos. Pero bueno, eso entra dentro de estos puntos 10, 11 y 12 que en teoría pues debería de facilitársele la información a personas sordomudas, por ejemplo. Y aunque ahorita no estoy viendo esos otros 10 puntos, pero ahí también habla acerca de la vigilancia que se puede hacer con la tecnología actual de todos los usuarios de Internet, de telefonía, em, que tanto policía como ejército pues cuentan con ciertas facultades para intervenir llamadas, para localizar a través del GPS, sobre todo en cuestiones pues de delincuencia. Em, pero ahí igual podría haber una especie de contras porque no está totalmente regulado y pues se podría prestar para pues la violación de la privacidad de la gente en general. Y eso es como, no sé, unos 3 4 puntos. Y ya los últimos puntos, como del 16 al 20, hablan acerca de la concesión de, pues, de frecuencias para nuevos productores, tanto de uso público, privado, social. O sea, básicamente lo que se conoce como tipos de radio. Este, o sea, radio comercial, por ejemplo, EXA, Ultra, básicamente los que pueden lucrar con su tiempo. Y por otro lado está la radio universitaria o de gobierno, que en teoría no se les tiene permitido lucrar con ese tiempo. Los anuncios son generalmente institucionales o de gobierno, este, y solo a veces en tiempos electorales, bueno, más bien siempre que hay votaciones, pues sí, por todos lados nos atiburran pues de spots de partidos políticos. Y el otro tipo de radio es el de uso social, que tiene que ver con lo que se conoce como radio comunitaria. Entonces, pues en esos últimos puntos se habla acerca de eso, de pues de quién otorga esas concesiones y al final que veamos el glosario, ahí viene qué características tienen esos tipos de radio. Este, y de eso va esto, básicamente. Entonces, pues en las diapositivas vienen desarrollados cada uno de los puntos con algunos puntos clave, con imágenes, para que pues podamos revisarla mejor. Entonces, pues preponderancia les decía que sí, efectivamente es preponderancia son los monopolios, lo que se considera como prácticas monopólicas. Entonces dice que la legislación, este, establece que el órgano regulador de la preponderancia será el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dice, será quien declare la preponderancia de una empresa por sector, radiodifusión y telecomunicaciones, y no por servicios, radio, televisión abierta, telefonía fija y móvil, internet y televisión restringida. Entonces, este podría ser un punto, si hablamos de pros y contras, que está medio flojo, porque dice, por el contrario, los opositores consideran que era mejor establecer la preponderancia por servicios, puesto que habría permitido al IFT identificar prácticas monopólicas con mayor detalle. Además, dicen que con lo aprobado, la televisora Televisa podrá ser declarada preponderante en el sector radiodifusión, pero no en el servicio de televisión restringida en el que controla más de la mitad del mercado y sus ganancias crecen. Entonces, bueno, este es un punto que podría ahí estar medio flojo.
2, tarifa de interconexión. Pues más de lo mismo, o sea, tiene que ver con la preponderancia. Cuando el IFT determine que hay una empresa preponderante en algún sector, podrá imponerle medidas para restringir su control de mercado y evitar que incurran prácticas monopólicas. Están como unidos estos dos puntos. Luego, nuevas cadenas de televisión. O sea, es lo mismo que yo les conté así como por encimita, solo que desarrollado. 3, nuevas cadenas de televisión. Con la reforma constitucional se estableció que el Estado tendrá que licitar concesiones para 2 nuevas cadenas de televisión abierta. La legislación secundaria indica que durante su creación esas nuevas cadenas podrán tener acceso a la infraestructura del preponderante en radiodifusión para transmitir, en este caso Televisa. ¿Quién sanciona y por qué o en qué casos? Bueno, pues básicamente ya les había dicho que Profeco, Segovi e IFT son los órganos encargados de sancionar. Entonces se establece que para violaciones de derechos de los usuarios, como cobros indebidos o X, Y, Z casos, que yo debería de escupirles a los de Telmex, pero bueno, esa es otra historia. Pues la Profeco es la encargada de checar eso. Profe, cuando dice escupirles, ¿dice literal o metafórico? Digo, pues en ambos sentidos, es que llevo como un mes y medio. Ay, lo siento por la pregunta. Sí, es que ya llevo como mes y medio sin teléfono y no vienen, y yo pagando. Ay, Pero sí, Sé por lo que pasa. Yo llevo años pidiendo fibra óptica y solamente me dijeron que sí, soy candidato, pero no ha pasado nada. ¿No ha sí. levantado con la Profeco, profe? No, pues es que tiene como, la verdad es que como ando en friega todo el tiempo, se me había olvidado estar como que marcando y apenas marqué hace como 2 semanas. Y y dijeron, sí, sí, vamos, pero no han venido, ya pasaron 2 semanas. Y aunque no lo crean, a pesar de que están en casa, yo sigo sintiendo que, vaya, que me absorben mucho las clases y la chamba y se me va el avión. Entonces no he vuelto a hablar, pero ya voy a hablar a ver qué. Y si no, pues sí, no sé. O ya cancelar el servicio de irme con otra compañía porque pues está cañón. Pues igual amenace con que, sí, mire, siempre que uno amenaza con cancelar el servicio, ahí es como de, ay, no, señor, permítame, vamos a arreglarle su servicio y ya con eso, profe. Ujú. Sí, ¿verdad? Bueno, pero sigamos. Entonces, eso la Profeco. Luego la Segov se encarga de imponer sanciones si hay violaciones a contenidos audiovisuales o transmisiones en tiempos del Estado. Y el IFT en cuanto a normas de competencia. Entonces, IFT, creo que ya que es como la tercera vez que lo digo, el IFT tiene que ver con declarar prácticas monopólicas o preponderancia, competencia, eso hace el IFT. Y luego abajo vienen porcentajes dependiendo del caso de la sanción o la violación a algún derecho o algún rubro. Entonces, por ejemplo, dice que las sanciones más altas son del 6 al 10% de los ingresos de una empresa si ésta da servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin tener concesión. O sea, eso es como que me estoy pirateando la señal. Ajá. Porque hay radios piratas, por ejemplo. Entonces, si te cachan, pues eso. O si deliberadamente interrumpe el servicio en una población donde sea la única compañía. Otro, del 2 al 6% en caso de que obstaculice la operación de competidores. Esto sería preponderancia o competencia. Incumpla resoluciones tarifarias, cobros de servicios. No establece las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y privacidad de las comunicaciones de los usuarios. Pero, o sea, voy a ir como que comparando los puntos que estamos viendo ahorita con los que vienen. Por ahí del punto 12, 13, 14, habla de, por otro lado, la facultad que tiene el ejército o la policía de interrumpir
conversaciones, de acceder a información de los usuarios, de localizar mediante el GPS, de cortar la señal de internet o de telefonía en casos específicos. Entonces, vaya, o sea, sí dice que es en caso de actos delictivos, pero pues lo pueden hacer. Entonces, eso vaya, no sé cómo se pueda poner en una balanza en qué casos sí y en qué casos no. Digo, son muchos artículos, pues no me he clavado tantísimo a leer toda la ley porque, bueno, es mucho, pero pues ahí está un punto que puede ser pro o contra. Si comparamos esto que dice acá, ¿no? En el punto 4, con eso que dice por ahí el punto 12, 13 y 14. Ahorita vamos a llegar ahí. Otras multas menores de 1 al 4% de los ingresos para quien ofrezca espacios publicitarios de forma discriminatoria y otros del 1 al 3 si se bloquea arbitrariamente el acceso de un usuario a Internet. Este último también, pues, es bien relativo porque, bueno, a lo mejor más bien, ahorita creo que existe que te pueden vetar en ciertas redes sociales si haces si subes algún contenido que pues alguien reporte, ¿no? Pero pues, o sea, en teoría, pues el gobierno sí podría bloquear a algún usuario de Internet si así lo quisiera. Pero acá dice que bueno, pues se podrían imponer sanciones si te bloquean el acceso a Internet. Pero a empresas, ¿no? No habla de que, o sea, el gobierno sí puede, pero una empresa no. Entonces es como chistoso. Bueno, el IFT. Bueno, el IFT ya hasta lo van a soñar. IFT, IFT, IFT. Este instituto será el regulador de todo el sector y entre sus principales responsabilidades estarán el otorgamiento de concesiones y declaratoria de preponderancia. Entonces, ¿qué cosa hace el IFT? Dice quién se está pasando de la raya en cuanto a competencia, prácticas monopólicas, pero también es quien otorga las concesiones, o sea, frecuencias del espacio radioeléctrico y el uso de esa frecuencia, que puede ser básicamente de, a ver, uno, comercial, que te permite lucrar con tu tiempo aire. Público. Ese está asociado a estaciones de gobierno o instituciones de educación superior, como puede ser Radio BUAP, Radio UNAM. Ibero Radio en este caso no tiene una concesión, la de Puebla, porque es radio por internet. La del DF sí, ¿no? 90.1 Ibero Radio es así. Como siempre, el Ibero del DF superando al Ibero de Puebla. Amén. Es que siempre es así, profe, no se vale. Ojalá que algún día cambie. Ojalá, ojalá. O sea, se supone que la radio Ibero, entre todas las radios, la radio Ibero, estoy hablando de la radio Ibero de México, tanto las otras radios de otras instituciones, también le aplican esta regla, pero, o sea, no entendí qué es lo que deben de cumplir. O sea, su concesión que les permite. Ajá, sí, su concesión que les permite. Pues bueno, ahorita vamos a llegar a esa diapositiva, pero más bien yo lo que te podría decir es lo que no se les permite, Oh, que es lucrar con su tiempo aire. De ahí en fuera, pues, o sea, cualquier contenido mientras, o sea, no, este, viole algún derecho de las audiencias. ok, o sea, no pueden publicitar absolutamente nada en su medio, bueno, en su medio de radio. Pues en teoría no, o sea, mm, gratis sí. O sea, si yo digo, gracias a las pizzas Julius que nos están patrocinando,
O sea, no pasa nada, pero no les puedo cobrar por hacer la mención. Ah, ok. A eso se refiere, más que nada. Y en radio comercial sí, que es ese otro tipo de uso. O sea, en Exa, en Radio Oro, eh, Ultra, todas esas, pues cobran por pasar un spot. Ok, Y yo como radio universitaria no puedo cobrar. nada. Es eso, ¿Y qué de básicamente. las canciones? ¿Cómo tienen los derechos de todas? O bueno, no supongo que no tienen los derechos de las canciones, pueden simplemente ponerlas, ¿no? Las estaciones comerciales, Ajá. no, se supone que es que ahí es como una doble cuestión monetaria. Mm, O sea, se supone que las canciones por reproducirse generan regalías, pero al mismo tiempo, y sobre todo con nuevas canciones, o sea, las canciones digamos que ya son un clásico, o sea, como incluso creo que hay un programa de Luis Miguel, ¿no? La hora de Luis Miguel, no me acuerdo en qué estación, La Romántica o no sé, pero pues ahí más bien ya no pagas porque pasen tus canciones, ahí más bien le pagan regalías a Luis Miguel por usar sus canciones. Y al revés, artistas nuevos tienes que pagar porque pasen tus canciones. Esto hablando de radio comercial, es la famosa payola. Ah, ok. Es que siempre me he preguntado, ¿qué hacen, cómo le hacen las estaciones de radio si las canciones o en sí bueno, los productores de música son muy quisquillosos con sus derechos de autor? Preguntaba, si pasan tantas canciones, ¿qué tienen los derechos de todas esas canciones o pueden reproducirlas? Porque es que yo diría, ok, si fuera su medio de difusión gratis, donde no como los de las universidades, pues no hay ningún problema porque no estás cobrando por absolutamente nada, no estás pasando contenido comercial. Pero en los programas de radio comerciales, en eso sí, en esos tú estás apareciendo pues comerciales de muchas cosas. Y yo supongo que digo, ¿cómo le hacen? Sí, pues hasta donde yo sé son esas dos maneras en las que está involucrado el dinero. Mm, Eh, También hay asociaciones que se dedican a monitorear, pues, el uso de las canciones, pero para eso el artista tiene que estar afiliado a estas asociaciones. Por ejemplo, en México está la SACM, SACM, Sociedad de Autores y Compositores de México. Entonces, si estás afiliado a esa sociedad, pues tu obra está más protegida. También obviamente tienes que registrarla en Indautor, pero eso es apenas como una pequeña parte. Y además, pues, o sea, tiene que haber detrás, digo, ha cambiado mucho eso de la industria musical. O sea, mucho, mucho porque, o sea, artistas grandes son a los únicos que todavía ciertas disqueras, porque como ustedes saben, pues ya, o sea, eso cambió mucho a raíz de Internet, o sea, de Spotify, de YouTube, cambió mucho eso y pues ya las disqueras están más bien desapareciendo, pero, este, pero a los artistas grandes, pues son a los que les inyectan una lana. O sea, no crean que pasan sus canciones, las primeras canciones en la radio de a gratis. O sea, las disqueras inyectan una lana, les pagan a las radiodifusoras porque transmitan pues esas canciones. No es como que es un hit y yo la voy a transmitir. No, no, ujú. no, no es de a gratis. O sea, Sí, ¿no? Porque les deben de pagan. tener un retorno de inversión. Pues deben de. Sí, sí, pues eso. O sea, el retorno es que me pagan por poner tu rola. Por poner tu rola, básicamente. Sí, sí, ya, sí, solamente que sean clásicos o ahí sí, pues ya la estación los pone porque pues sabe que les va a generar audiencia, o sea, van a la Claro. segura. ¿Y qué pasa con la
o sea, no me desvío del tema, pero ¿qué pasa con las canciones clásicas? Esas canciones no tienen derechos de autor, ¿o sí? En teoría no, depende, pero depende, varía el país, en cada país varía, pero después de, no sé, 50, 70 años de que falleció el autor, se vuelven, si nadie reclama, o sea, si sus familiares no tienen los derechos o algo así, se vuelve de uso público, Mm, entonces no tienen derechos. Pero sí luego hay gente que compra los derechos. O sea, por ejemplo, no sé, en el caso de las canciones de los Beatles, eh, no tenían los derechos los Beatles. no. Hay una anécdota de que el, el Michael Jackson bien vivo, y era amigo de Paul, Sí. que en una llamada telefónica le dijo, oye, ¿qué crees? Acabo de comprar los derechos de tus rolas. Y se dejaron de hablar, obviamente. Sí, pues sí. Entonces, pues eso luego puede llegar a pasar, pero en teoría no, no tienen derechos de autor Ah, ok. am, las canciones de música clásica. No Clásica. todas, pero depende. O sea, si los familiares, el nieto del nieto y así, conservaron derechos, pues son suyos, pero si no, pues son canciones libres de derechos de autor o de dominio público, como, no sé, algunas canciones de folclore mexicanas, como La Víbora de la Mar, o sea, ese tipo de cosas. No, no. La Ajá. ley de todo esto, la ley de telecomunicación y radiodifusión, ¿desde cuándo existe? 2014. 2014. Por Pensé lo que era un poco menos, más antigua. por lo menos reformada. O Ah, sea, ok. más bien el año exacto de su creación no lo sé, pero la última reforma es de 2017, pero la primera reforma que estamos analizando es desde 2014, julio de 2014. Mm, Bueno, pues sigo. En menos de un minuto se va a cortar esta primera reunión y voy a generar otro enlace. ok. Entonces, IFT, otorgamiento de concesiones y preponderancia. Declaración de preponderancia es lo que hace el IFT. También tendrá facultades para supervisar contenidos audiovisuales. Tu. Luego, cobros por larga distancia. Desaparecen. O sea, no hay más que decir de esto. Desaparecieron. Portabilidad también está bien fácil. Es que puedes conservar tu número aunque te cambies de compañía. Vaya, esos. El 8 tampoco hay mucho que decir, salvo que a partir del 31 de diciembre se esperaba la transición de la televisión analógica a la digital, el apagón análogo, y se inicia la iniciativa para esta transición, teniendo como plazo, según, hasta el 2017. Pero pues en la actualidad todavía hay gente que tiene televisiones grandotas y pues se compraron sus cajitas digitales y ya. Y aquí son los tiempos permitidos para la publicidad, 40% para radio y en la televisión 18%. Pero lo que hacen mañosamente es esos porcentajes distribuirlos en las horas de mayor rating. Luego, medios con códigos de ética. Aquí empiezan los derechos de las audiencias. Ujú. Bueno, voy a hacer la nueva reunión. Y estamos terminando la primera mitad. Vamos con la segunda.